Buenas noches, hermanos, y buenas noches también a cada uno de ustedes, apreciados amigos que se conectan también con nosotros a través de este medio. Una vez más, darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. Como siempre, quisiera, antes de comenzar a meditar en la palabra de Dios, elevar una oración a nuestro Padre Celestial para que sea Él hablándonos en esta noche. Él conoce nuestra necesidad, conoce nuestros pensamientos, así es que vamos a pedirle a Dios en esta noche que en su gracia nos permita poder recibir su palabra. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Una vez más, en esta noche queremos acercarnos a tu presencia para suplicarte, Señor, que hables a nuestros corazones. Conoce nuestras vidas, conoce nuestros pensamientos, conoce la situación que estamos viviendo. Y te suplicamos, Padre, en esta hora que tu palabra pueda ministrar nuestros corazones. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en esta hora, Señor. Solo tú eres digno de suprema alabanza y de suprema adoración. Gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos. Si tiene una Biblia a la mano, quisiera invitarle a abrir en el libro de los Salmos, en el capítulo 119. Y vamos a leer el versículo número 116. Aquí estamos meditando en el Salmo 119, versículo 116. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Dice así la Escritura: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Voy a leerlo otra vez. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Quiero en esta noche reflexionar con el tema sustentados por la palabra de Dios. Cuando hablamos de sustento, de sustentar o ser sustentados, estamos hablando acerca de la capacidad que Dios tiene para poder proveer a sus hijos todas las cosas necesarias para poder vivir en esta tierra y en el más allá, en la vida eterna. Y el salmista está haciendo una oración en este salmo, el salmo más largo que hay, el Salmo 119, donde en cada versículo exalta la palabra de Dios. Y en este verso que hemos leído, el salmista está pidiendo que Dios sea quien lo sustente, pero lo sustente, dice, conforme a tu palabra, o sea, conforme a la palabra de Dios. En realidad, lo que el salmista está haciendo es poner toda su confianza, toda su esperanza, todo lo que él pueda necesitar en esta tierra, lo estaba poniendo en las manos de Dios, pero que sean conforme a la palabra de Dios. Entonces dice, viviré. Y creo que la situación en la cual estamos viviendo o nos ha tocado vivir en este tiempo es una situación única en nuestra generación, y las generaciones que van a venir también como historia verán el tiempo en que estamos viviendo, porque hay dos crisis a la cual tenemos que enfrentar en este tiempo. Uno es la crisis sanitaria de la salud por esa enfermedad, y la otra es la crisis económica que ya ha empezado a socavar la economía de muchos hogares y está trayendo consigo desesperación, angustia en muchas personas.
Si podemos o nos hemos enterado por la noticia, vemos que han habido despidos masivos, personas que están sin empleo, personas que un día tenían negocios, empresas, todo se ha paralizado, la economía no está corriendo o no está circulando como debiera ser. Entonces podemos ver claramente que muchas familias, muchas personas están siendo golpeadas por la crisis económica, y eso que solamente está comenzando. El Banco Mundial y economistas a nivel mundial están pronosticando una crisis financiera como el año 1229 sucedió una recesión muy grande. La historia narra aquel tiempo que muchas personas pues fueron masivamente desempleadas, las grandes empresas quebraron, no hubo productividad, no hubo una economía capaz de sacar adelante a muchas naciones, se vinieron abajo. Y muchos hombres ricos, empresarios, comenzaron a quitarse la vida producto de la crisis económica que vino. Hubo hambre en la tierra aquel tiempo. Usted puede leer la historia en el año 1229, la historia de la gran recesión o la gran depresión que le llaman. Y algunos economistas están hablando que para este tiempo también la pandemia del coronavirus va a producir una crisis semejante a la que sucedió en ese año. Y ante esa realidad, la iglesia, los cristianos que hemos puesto nuestra confianza en Dios, tenemos que estar preparados para poder enfrentar esta situación. Al igual que estamos enfrentando la crisis sanitaria, tenemos que preparar nuestro corazón, tenemos que prepararnos espiritualmente para poder también enfrentar la situación de la crisis económica que se está presentando ya en ese momento. Tal vez algunos de nosotros hemos sido tal vez ya desempleados, nos han despedido del trabajo, y algunos de repente hemos quebrado nuestros negocios. De repente el ahorro que teníamos y ya no tenemos nada, y entonces de repente estamos pensando qué va a ser de nosotros mañana, qué va a ser de nosotros el próximo mes, de aquí a 2 meses o 3 meses. Y creo yo que para nosotros es un desafío muy grande estar viviendo en este tiempo. Y es en este momento y es en este tiempo en donde estamos siendo desafiados en nuestra fe, en nuestra confianza en ese Dios en el cual nosotros hemos creído, hemos confiado y hemos entregado nuestra vida. Así es que 2 cosas: o nos rendimos o perseveramos en nuestra confianza en el Señor. Tenemos que prepararnos, hermanos, espiritualmente, y tenemos que más en este tiempo aferrarnos de las promesas de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios y ver cómo Dios en momentos de crisis, porque no somos la única generación que le ha tocado vivir este momento. Hay muchas generaciones a través de la historia, y en la Biblia también nos narra situaciones de países, de pueblos aún poderosos en el tiempo de José, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de la iglesia en sus comienzos. Hubieron también tiempos de crisis económica, aunque en ese tiempo tal vez no se conocía así, pero se le conocía como hambrunas. Entonces vemos que Dios, a pesar de todo, ha podido sostener a sus siervos, ha podido sostener a sus hijos, ha podido sostener o sustentar a su pueblo que Él escogió, que Él salvó, que Él redimió. Así que, hermanos, en ese tiempo nosotros tenemos que, vuelvo a repetir, tenemos que prepararnos espiritualmente, porque podemos perder muchas cosas, hermano, pero nunca debemos perder la fe, nunca debemos perder la confianza en nuestro Señor, que es el dueño de todas las cosas. Quiero en esta noche reflexionar en la historia del profeta Elías. Si usted ha leído en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, vamos a ir ahí. Si usted puede buscar en su Biblia para que usted pueda entender, o si no, me puede escuchar nada más. El profeta Elías fue levantado como profeta, como voz de parte de Dios para la generación de aquel tiempo, porque
El rey Acab, que era el rey de Israel, era como el presidente, el gobernante de esa nación, del pueblo de Dios, pues se había apartado de Dios y había hecho cosas que tal vez sus padres, sus antepasados no habían hecho. Este hombre comenzó a adorar a Baal, comenzó a adorar a Astoret, que eran los dioses paganos de otras naciones. Dejó de adorar, dejó de servir a Jehová, que era el Dios de Israel, y es el único Dios verdadero. Pero este hombre, este rey llamado Acab, pues se apartó de Dios y hizo que todo el pueblo de Israel, que todo el pueblo de Dios se apartase de Dios. Y por causa de eso Dios envió un juicio, una disciplina para que su pueblo se vuelva a él otra vez. Llegó al profeta Elías para confrontar el pecado de este rey, hacerle ver que por causa de su maldad iba a venir 3 años y medio de sequía, no iba a llover sobre la tierra. Así es que eso iba a traer como consecuencia hambre, lo que hoy en día podríamos llamar una crisis económica, una recesión, una crisis mundial, algo así, ¿verdad? Pero, ¿por qué Dios hizo esto? Porque Acab, el rey Acab, había puesto su confianza en Baal, a quien atribuían como el Dios que controlaba las lluvias. Pero eso era una mentira. Pero así es Satanás, engaña al hombre haciéndole creer que su provisión, su sustento viene de otras cosas, de otras fuentes menos de parte de Dios. Y este hombre acá desvió su corazón detrás de los Baales, y entonces Dios envió al profeta Elías en el capítulo 17, en el verso 1, dice la palabra de Dios: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y el verso 2 dice: y vino a él palabra de Jehová. La palabra de Dios vino al corazón de Elías, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer allí. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. La palabra para los impíos, para los pecadores, era: no habrá lluvia ni rocío. Pero la palabra para Elías era otra. Había una palabra que Dios trajo al corazón de Elías para poder sostenerlo a él, para poder sustentar a este hombre. Bendito sea el Señor. Y la palabra para acá era que no iba a haber lluvia ni rocío. Eso significaba que no habrá el fruto de la tierra, no va a haber cosechas. Y si no hay cosechas, pues los animales morirán de hambre y los campos no van a producir fruto, y eso traerá como consecuencia hambre, miseria, pobreza, etc. Pero todo esto venía como consecuencia del pecado de Acab y de toda la nación de Israel, que se habían apartado de Dios y habían comenzado a adorar a los ídolos como Baal y Astarot. Bendito sea el nombre del Señor. Pero quiero tomar el ejemplo de este hombre llamado Elías, que puede representar tu vida, mi vida en este tiempo. Porque al igual que en este tiempo, aquel tiempo en que vivió Elías, pues se iba a desatar una hambruna, una sequía, no iba a haber producto de la tierra para sustentar. Entonces vemos, por ejemplo, que el Señor le habla al profeta Elías y le dice: y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Gloria al Señor. Entonces, la palabra que vino para el profeta es que yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Elías recibió esta palabra
como una dirección, como una guía para poder él mantenerse con vida, porque Acab estaba buscándolo para matarlo. Y Dios le dijo que se fuera a ese lugar para esconderse del peligro y también para sostener la vida de su siervo. Porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de aquellos que han encomendado sus vidas a Él. Dios tiene cuidado de su pueblo. La palabra de Dios dice que tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así es que Elías, cuando recibió esa palabra, en el verso número 5 dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Aquí vemos a Elías obedeciendo la palabra. Dios le dijo, vete a tal lugar. Yo he ordenado a los cuervos, mira, imagínense, he ordenado a los cuervos que te den de comer, que te van a llevar sustento, te van a llevar comida. Yo he ordenado a los cuervos que te den allí de comer, ahí te van a atender, gloria al nombre del Señor. Imagínense, en medio del hambre, este hombre llamado Elías, un hombre que estaba sirviendo a Dios, un hombre que estaba entregado a Dios, un hombre que era fiel a Dios, un hombre que vivía en la presencia de Dios, porque cuando se presentó al rey Acab, dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Yo creo que ese era el secreto de Elías, de vivir en la presencia de Dios, vivir en la comunión con Dios, vivir en una correcta relación con Dios. Eso trajo para Elías, hermano, en tiempos de hambre, que él no pueda pasar hambre. Él fue sustentado por la palabra de Dios. Dice aquí la escritura que en cuanto oyó esa palabra Elías, entonces él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Entonces fue junto a ese arroyo de Querib que estaba frente al río Jordán. Y dice en el verso 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Imagínese usted, Elías recibió la palabra, Elías obedece la palabra y la palabra se cumple en la vida de este hombre. Porque dice ahí el verso 6 que hemos leído que los cuervos comenzaron a traerle pan y carne en la mañana y en la tarde. Gloria al Señor. Imagínense, el cuervo no es un ave limpia, según las escrituras. Fue un cuervo que, por ejemplo, Noé soltó en el arca, ¿verdad? También soltó una paloma. La paloma regresó, pero el cuervo no regresó. Y también en el libro de Levítico está nombrado dentro de aquellos nombres de los animales que el pueblo de Israel no podía comer porque eran animales inmundos, porque eran animales que comían de la carroña, eran animales carroñeros que comen la carne de los animales que están muertos. Pero más sin embargo, Dios, cuando quiere sustentar a alguien, no importa a quién pueda usar o qué pueda usar, el punto principal que para Dios no hay límites. Dios es un Dios que tiene cuidado al mínimo de aquellos que han puesto su confianza en Él. Entonces los cuervos es un animal que también simbólicamente representa a los demonios. Representa también a aquellas personas que no escuchan la voz de Dios ni tampoco reconocen a Dios en sus vidas. Entonces, este animal tiene una simbología en la palabra de Dios. O sea, quiere decir que, vuelvo a repetir, Dios cuando quiere sustentar a alguien que ha puesto su confianza en Él, Dios no tiene límites. Y así como usó a estos animales que eran animales inmundos para llevarle la carne y llevarle el pan a Elías y sustentarlo, Dios lo mismo puede hacer con nosotros en este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Cristo, hermanos. Imagínense, los cuervos por la mañana le llevaban pan y le llevaban carne. Y en la tarde igual, le llevaban su pan y le llevaban la carne. La Escritura no dice cuánto tiempo, pero algunos dicen alrededor de 6 meses.
fue sustentado Elías allí en ese lugar por los cuervos. Usted se puede imaginar llegando esas aves negras, llegando ahí, dejándole al costado. Es como hoy en día los que atienden por delivery, algo así, ¿verdad? Dios usó a estos animales para llevarle el sustento a su siervo. Y Jesús, cuando habla en los evangelios, en el libro de Lucas, por ejemplo, pone ahí como para que nosotros también podamos meditar, y le dice: considerar los cuervos. Consideren los cuervos, o sea, observen los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Y dice: ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Si Dios alimenta a estos animales, que son animales poco atractivos, ¿verdad? Son animales carroñeros, su apariencia tampoco no es nada atractivo, como tal vez sea un águila, una paloma. Mas sin embargo, Dios ama toda su creación, y a estos animalitos Dios los sustenta, Dios los alimenta, Dios los cuida, no les hace faltar su comida diariamente. Ellos siempre tienen algo para comer, porque Dios ha determinado sustentar toda su creación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos aquí Elías, que no fue sustentado en realidad por los cuervos, fue sustentado por la palabra. Los cuervos se sujetaron a la palabra que Dios había dado, porque Dios le dijo a Elías: yo he mandado a unos cuervos, y yo he mandado a los cuervos para que te den de comer allí. Gloria al Señor. He mandado a los cuervos que te den allí de comer. O sea, Dios ordenó a los cuervos. Imagínate que los cuervos obedecieron a Dios. Y cuánto más nosotros. Elías también se sujetó a la palabra. Imagínense si Elías hubiera dicho no, o no hubiera creído que Dios iba a sostener su vida, iba a sustentar su vida en ese tiempo, mientras que todo el pueblo de Israel estaba pasando hambre, estaba comenzando a sentir la hambruna por falta de lluvia. Había un hombre que ahí, escondido en un lugar especial, estaba siendo sustentado por la palabra de Dios. No eran los cuervos, no eran los cuervos, era la palabra de Dios. Elías recibió la palabra, ¿verdad? Obedeció la palabra, fue a tal lugar, y los cuervos llegaron allá, y entonces Elías fue sustentado. No le faltó la comida a este hombre de Dios. Sigamos meditando en la palabra de Dios, ¿no? A veces uno puede pensar, ¿cómo puede suceder esto? Es que esto es algo sobrenatural. Esto es algo milagroso, que suceda esto, que un ave pueda llevarle comida a un hombre para sustentarlo. Eso solamente Dios lo puede hacer. Cuenta una anécdota, una historia, una anciana, una mujer creyente en el Señor. Dice que estaba escuchando una emisora cristiana, y entonces el pastor que estaba transmitiendo por la emisora comienza a decir: bueno, quisieran que nos llamen y que nos digan cuál es su necesidad para orar, para que Dios pueda responder esa oración. Nosotros creemos que Dios va a responder la oración. Entonces esta mujer anciana necesitaba sustento, no tenía para comer, y entonces llamó por teléfono y dijo: ¿sabe qué, pastor? Yo estoy pasando necesidad, no tengo para comer, estoy ahorita prácticamente sin nada, le pido que ore a Dios por mí para que Dios pueda proveerme. Y casualmente un brujo había sintonizado la emisora cristiana, imagínense, y al escuchar a esta mujer, dice que en son de burla mandó a sus empleados y dijo: ¿sabe qué? Anoten la dirección y compren víveres ahí en la tienda por tal cantidad de dinero, y llévenle a esa mujer y díganle que si les pregunta, díganle que esto viene de parte de Satanás. Usted sabe que los brujos son siervos del diablo, que el Señor los reprenda, ¿verdad? Así es que entonces, ¿qué sucedió? Estos hombres llegaron a la casa de la viuda de esta mujer necesitada, y entonces tocaron la puerta y le dijeron: señora, te mandamos esto, usted estaba pidiendo una necesidad, así, estamos aquí cumpliendo lo que usted estaba pidiendo. Entonces la mujer dijo: pues muchas gracias. Y los hombres se quedaron asombrados porque la mujer no le preguntó de parte de quién. Y entonces, como no le preguntó, estos hombres dijeron: señora, pero usted no nos va a preguntar quién le está mandando esto, porque ellos querían decirle que esto viene de parte de Satanás para burlarse de la fe de esta mujer.
Y la mujer le dijo, no hay necesidad, porque cuando Dios quiere bendecir, hasta el diablo lo usa. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo creo que esto sucedió en la vida de Elías. Cuando Dios quiere sustentar y quiere bendecir a alguien, a Dios no le podemos poner límites. De la persona que menos esperamos, de la persona de la persona que tal vez nunca nos hemos imaginado, Dios toca su corazón para bendecirnos. Gloria al nombre del Señor. Yo he escuchado testimonios de creyentes en la iglesia que aún en los momentos de crisis en su vida financiera han comido mejor que cuando tenían buen trabajo, cuando tenían buenos ingresos. Una hermana me contó que una vez se fue al cajero a sacar dinero, que su esposo, se habían separado, y entonces fue al cajero, el esposo le mandaba mensualmente dinero, y entonces la mujer fue, sacó todo el dinero para el mes, y justamente saliendo del cajero vinieron unos rateros y le robaron. Ella estaba preocupada, me llamó angustiada, dijo, pastor, no sé qué hacer, estoy preocupada. Entonces le dije, hermanita, ¿sabe qué? Ponga su confianza en Dios. El Señor sabe que a usted le han robado, el Señor sabe su necesidad. Confíe en Dios y ponga toda esa carga en las manos de Dios. Y sucedió que la hermana, todo ese mes, como todo el dinero le habían robado, todo ese mes, ella no se explica cómo personas que menos pensaba ella comenzaron a tocarle la puerta de su corazón, le comenzaron a regalar víveres. Dice la hermana que ese mes comió mejor que todos los otros meses. Imagínense, ¿quién hizo eso? Eso no es una suerte, no es una casualidad. Eso es la mano de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, el cuidado de Dios, porque Dios sustenta a su pueblo con su palabra. Él ha prometido a sus hijos que nada nos va a faltar. Gloria al nombre del Señor. Y aun si Él permitiera un momento que nos faltase algo, es tal vez para enseñarnos, para trabajar en nuestro carácter. Muchas cosas Dios quiere enseñarnos a través de las circunstancias difíciles, pero el punto es que Dios nunca va a desamparar a su pueblo. Gloria al nombre del Señor. La otra experiencia que Elías tiene para ser sustentado con la palabra de Dios llega después de que el arroyo donde él estaba escondido, cerca del arroyo, se secó porque ya no hubo lluvia. Y entonces dice la escritura que vino otra vez la palabra de Dios a Elías. Y es importante que podamos prestar atención en ese punto. Y vino la palabra de Jehová. Dice en el 1 de Reyes capítulo 17, verso 7. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Verso 8 dice, vino luego a él palabra de Jehová. Vino la palabra de Dios a Elías diciendo, levántate, le dice ahora, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora Elías es direccionado hacia una ciudad que no era una ciudad que pertenecía a la región donde estaba viviendo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Sidón era una ciudad pagana, es decir, un lugar donde la gente no creía en el Dios de Israel, en Jehová. Era un pueblo que adoraba ídolos, era un pueblo pagano, un pueblo idólatra, un pueblo que practicaba la brujería, la hechicería y todas esas cosas. Mas sin embargo, ahí había una viuda, una mujer viuda que había oído del Dios de Israel y que estaba pasando un momento de crisis también. Bendito sea el nombre del Señor, porque cuando se detuvo la lluvia, no solamente Israel fue afectado, sino todos los pueblos que vivían a su alrededor. Bendito sea el Señor. Entonces Dios le da una palabra a Elías. Hermano, esto es tremendo. Le da una palabra a Elías y le dice que vaya ahora a ese lugar, porque dice el Señor, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Gloria al Señor. Imagínense, Dios no le dijo el nombre de la mujer, ni siquiera le dijo si era una mujer pobre, una mujer rica. Solamente le dijo, ahí he dado orden, dice claramente, una mujer viuda. Ese es el único dato, la única información que Elías
tuvo de esta mujer. No sabía quién era, no le dio la dirección, solamente le dijo la ciudad donde vivía. Y Elías recibió esa palabra, creyó esa palabra. Gloria a Dios, hermano, la fe, la confianza en la palabra de Dios. Mire, Dios hizo los cielos y la tierra y todo cuanto existe con su palabra. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Aleluya. Él dijo, produzca la tierra plantas, árboles que den fruto, y así sucedió. Dijo al mar, produzcan las aguas seres vivos, y las aguas comenzaron a producir seres vivos. Gloria al Señor. Todo lo que Dios hizo, lo hizo con su palabra, y no solamente lo hizo con su palabra, sino que también Él lo sustenta hasta este tiempo con su palabra. Los peces en el mar se siguen multiplicando porque la palabra está viva, y la palabra todavía está produciendo que esos animales se multipliquen tanto en la tierra como en el mar, y las plantas dean su fruto. Es la palabra en acción en el universo entero, sustentando la creación de Dios. Y Elías, en este momento, mientras todo un pueblo por causa de su pecado estaba pasando hambre, estaba, digamos, en una crisis económica, vamos a decir, estaba en una recesión, en una devaluación de su moneda, digamos, trayéndolo a este tiempo, ¿verdad? Estaba en una inflación o una hiperinflación, digamos, aplicándolo a este tiempo. Pero hubo un hombre en medio de esa crisis que pudo ser sustentado por la palabra. Porque, hermano, en el reino de Dios, en el mundo espiritual, en el mundo de Dios, hermano, que es el mundo espiritual, gloria al Señor, los principios del reino de Dios son diferentes a los principios de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Este mundo puede estar en crisis, este mundo puede estar en bancarrota, pero el pueblo de Dios tiene a Dios de su lado, y Dios es poderoso para sustentarnos con su palabra. Aquí la confianza es en la palabra. Ojo, es en la palabra. Muchos hombres habían puesto su confianza en sus empresas. Aún mire usted, esas empresas de aerolíneas que son grandes a nivel mundial, se han declarado en bancarrota. Muchas empresas aquí en el Perú también, de diferentes rubros, se han declarado en quiebra, están despidiendo a su personal. Gloria al nombre del Señor. Pero hermanos, la palabra de Dios sigue vigente para todo aquel que pone su confianza en Dios. Aquí Elías recibió esta palabra después de que fue sustentado por los cuervos. Ahora Dios le dice, vete a Sidón, ahí hay una viuda, yo le he dado orden para que te dé de comer, para que te sustente. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Ella te va a sustentar. Así es que en el verso número 10 dice, entonces él se levantó. Aleluya, él se levantó en obediencia a la palabra que había recibido de parte de Dios. Él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Me gusta esta parte. Elías llega a la ciudad. Él no tenía una dirección como para decir, ¿sabe qué? Vive en tal calle, la casa es número tal, manzana tal, número tal. No, tiene la viuda tiene muchas canas, o es una mujer delgada. No, ninguna otra información más que solamente le dijo Dios, ahí he dado la orden a una viuda para que te sustente. Y Elías llegó a la ciudad, entrando a la ciudad, y ve a una mujer viuda que estaba saliendo ahí de la ciudad, y le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. Yo creo que aquí Elías estaba tratando de discernir si era o no era esta mujer, porque sabe que hay una característica en los hombres y las mujeres que
tienen un corazón de servicio, tienen un corazón que pueden confiar en Dios. Esta mujer, cuando Elías le pidió agua, dice que la mujer yendo ella para traérsela, o sea, no dijo, ¿sabe qué? No me molestes, o ¿sabe qué? Estamos en sequía, no tengo agua. Esta mujer estaba dispuesta a dar lo poco que tenía, porque aún en ese lugar también la sequía había llegado, pero la mujer, como tenía un espíritu de fe, aleluya, esta mujer yo creo que podía tener esa fe en el Dios de Israel, aunque no era israelita. Elías pudo discernir y darse cuenta que era esa viuda la que Dios le había dicho, porque vio la actitud de servicio, la disposición de darle aún lo poco que tenía. Y yendo, dice el verso 11, ella para traérsela, él volvió a llamarle y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Elías estaba con hambre, pero ahora le estaba diciendo, tráeme también agua y tráeme también un bocado de pan. Gloria a Dios. Y le dice también el verso 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Mire, esta mujer también se dio cuenta que Elías, o este hombre, no era un hombre cualquiera, era un hombre de Dios. Aleluya. Dice, vive Jehová tu Dios, porque no era el Dios de esta mujer. Jehová no era el Dios de esta mujer, porque esta mujer era una mujer que pertenecía a un pueblo pagano, tenía otros dioses. Pero en esta hora se estaba encontrando con un hombre de Dios que tenía la unción, que tenía la palabra de Dios con él. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mire, ¿a dónde Dios lo envía, Elías? Lo envió, no lo envió a una mujer rica, a una viuda rica o que tenía propiedades o riquezas. No, era una mujer viuda desamparada. Usted sabe que una mujer viuda es una mujer prácticamente desamparada, sin esposo, sin que le pueda sostener. Y aparte que esta mujer estaba a punto de morir de hambre. Elías llegó en el momento en que esta mujer solamente tenía un puñado de harina y un poquito de aceite. Y la mujer había salido ya fuera de su casa para juntar leña, preparar esa harina que tenía y hacer un pan, y era su última comida. Y luego ella iba a esperar la muerte. Por eso le dice, ahí le dice el Señor a través del profeta Elías, déjeme leerlo aquí. Elías le dijo en el verso número 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo la palabra que Elías había recibido en su corazón: no tengas temor, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Por qué? Verso 14. Mire, Elías le está diciendo, después vas a hacer para ti y para tu hijo. Pero si de ese puñado de harina solamente era una ración para alguien nada más, y él le dijo, dame a mí primero, porque después vas a hacer para ti y para tu hijo. Pero ¿con qué iba a hacerlo? Aquí está el verso 14. Elías dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Otra vez la palabra de Dios. En este momento Elías era portador de la palabra. Gloria al Señor. Elías tenía la palabra, y por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Bendito sea el Señor. Y por la palabra de Dios, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Dios puede sustentarte en medio de esta crisis que se está ya viniendo a nuestro país y al mundo entero. Y aquí dice claramente, porque Jehová, Dios de Israel, no es un Dios cualquiera, no es un Dios cualquiera, es el Dios de Israel. El único Dios verdadero es el Dios de Israel, y ese es tu Dios. Si tú has creído en Jesucristo, ese es el Dios de Israel. Si yo he creído en el Señor Jesucristo, Él es el Dios de Israel. El mismo Dios de Elías es
nuestro Dios ahora y le dice: porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aleluya. Imagínense, hermano, Dios le dio una palabra a Elías. Cuando la segunda palabra que le dio Dios a Elías es que suelte esto, que la harina no va a disminuir, ni el aceite, hasta que venga la lluvia sobre la tierra. Eran 3 años. 3 años, de ahí para adelante, 3 años en que esa mujer viuda, su hijo y Elías iban a comer de ese puñado de harina que nunca se disminuyó. La harina, el aceite, la viuda, el niño y Elías fueron sustentados por la palabra de Dios. Aleluya. Elías no fue sustentado por la viuda, fue sustentado por la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Elías era un hombre convencido que todo lo que Dios dijera, eso se iba a cumplir. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Elías era portador de la palabra. Aleluya. Y asegúrate, hermano, gloria al Señor, de que siempre estés, si tú estás congregando en una iglesia donde no es la nuestra, por supuesto, asegúrate que el hombre que esté pastoreando tu vida sea un hombre que siempre tenga una palabra de Dios, un portador de la palabra, porque la iglesia en este tiempo tenemos que aprender a depender de Dios. El mundo va a entrar en crisis, hermano. El gobierno peruano va a entrar en crisis económica. Eso lo están diciendo todos y ya estamos entrando. Pero la iglesia no vive de acuerdo al sistema de este mundo. La iglesia, usted y yo, vamos a vivir sustentados por la palabra. Este es el tiempo en que tenemos, hermano, el reto de ver la gloria de Dios a través de la provisión que Dios va a dar a sus hijos, hermano. Dice aquí, entonces, en el verso número 15, cuando Elías, hermano, obedece ir a ese lugar de Sarepta, de Sidón, ahí donde estaba esa mujer viuda, en el verso número 15 dice, mire cómo se cumple la palabra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Aleluya. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que va a sustentar tu vida? ¿Qué es lo que va a sustentar mi vida? No es la cuenta bancaria, no es el ahorro que podamos tener, no es el empleo que podamos tener, no es el marido que tú puedas tener, no son los hijos, porque tal vez algunos padres ponen su confianza en sus hijos, algunas mujeres ponen su confianza en su marido, algunos ponen su confianza en su trabajo, en sus empresas. No, mi hermano, aprenda en esta hora, vamos a tener que aprender a depender y a ser sustentados por la palabra de Dios. Bendito sea el nombre maravilloso de Jesús. Elías recibió esta palabra de que la harina y el aceite no iba a escasear. La mujer creyó y no tuvo temor, porque Elías le dijo, no tengas miedo, haz como has dicho, porque así ha dicho Jehová, la harina y el aceite no va a acabarse. Aleluya, hasta el día que venga la lluvia sobre la tierra. Y así como dijo Elías, porque era la palabra de Dios, así sucedió, dice la palabra que Jehová había dicho por Elías. Gloria al nombre del Señor. Qué tremenda historia de Elías, hermano, en el tiempo en que toda una nación y los pueblos que estaban alrededor de esa nación de Israel estaban en una crisis producto de la sequía. No había lluvia, los campos no producían frutos, no había cosecha, no había alimento. Comenzó a venir el hambre, 3 años y medio, hermano.
Imagínese usted cómo estaba el hambre en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero había un hombre que no pasaba necesidad. Había un hombre que no le faltaba la comida. Había un hombre que estaba sustentado no por los cuervos, no por la viuda. Estaba sustentado por la palabra de Dios. Esto fue otra vez un milagro que Dios hizo. Con un puñado de harina alimentar 4 personas por 3 años, aleluya, con un poquito de aceite. Yo me imagino que todos los días esta mujer cogía la harina y mientras lo estaba preparando en sus manos se aumentaba y preparaba y comía. Y eso es lo que pasó en las manos de Jesús. Acuérdase con los 5 panes y 2 peces. Los discípulos dijeron, ¿qué es esto para tanto, Señor? Pero el Señor cogió esos 5 panes y 2 peces y dio gracias a su Padre. Aleluya, y comenzó a repartirle a sus discípulos y los discípulos a la multitud, y mientras se pasaban de mano en mano, esos panes y esos peces comenzaron a multiplicarse y comieron miles de personas con 5 panes y 2 peces. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos. Amén. Ahora mire, ve. Elías hizo avergonzar al Dios al cual Israel se había apartado, a Baal. Y Elías retó a los profetas de Baal a que el Dios que respondiese con fuego en un altar, con un sacrificio, ese iba a ser Dios. Y los profetas de Baal se reunieron en el monte Carmelo con el rey Acab y Elías solo. Ellos comenzaron a pedirle a Baal que le mande fuego del cielo y nunca respondió Baal, porque Baal no es Dios. Baal es la oración. Baal es un tipo de todas esas imágenes y esas esculturas que los católicos veneran, honran y le piden. Cuando hay un Dios todopoderoso en los cielos. Y hermanos, ellos comenzaron a clamar toda la mañana y nunca respondió. Y entonces le tocó el turno a Elías, y Elías con una oración hizo que descendiese fuego del cielo. Dios respondió con fuego y consumió todo el holocausto, y el pueblo de Israel se volvió a Dios aquel día. Gloria al Señor. Y entonces, hermano, la mujer de Acab, del rey Acab, mandó una amenaza a Elías y le dijo que lo iba a matar, y Elías por temor huyó hacia el desierto. Se fue corriendo Elías viendo el peligro. Dice entonces Jezabel en el capítulo 19 verso, entonces Jezabel envió, dice a Elías mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba que está en Judá y dejó ahí su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Gloria a Dios. Elías, lleno de temor por cuidar su vida, huyó. Se fue escapándose del peligro y deseó morirse. Le dijo a Dios, quítame la vida. Quería morirse. Estaba desanimado. Estaba deprimido. Y entonces, hermano, Dios quien cuida a sus hijos, Dios quien sustenta a su siervo, envió esta vez un ángel. Ya no un cuervo, ya no una mujer viuda. Envió un ángel con una palabra y le dijo, levántate y come. Aleluya. Entonces él miró y aquí a su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Mire, Dios atendiendo a su siervo, dándole el sustento. Y dice, y comió y bebió y volvió a dormirse. El verso 7 dice, volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. O sea, no era el fin, gloria a Dios. Elías estaba desanimado, y Dios sabe cómo tratar cuando estamos desanimados. En ese tiempo,
Él tal vez no va a enviar un ángel, sino su Espíritu va a levantarnos, su Espíritu va a hablarnos, su Espíritu Santo que está en nuestro corazón va a hablarnos, va a traer palabra del Señor a nuestro corazón. Mira, aquí 2 veces el ángel le despierta y levántate y come. Y estaba la comida preparada para Elías. Y le dice: Elías, levántate y come porque el largo camino te resta. No era una comida natural que el ángel le trajo, hermano. Si usted lee el verso 8, dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Esta vez era una comida sobrenatural que pudo sostener o sustentar por 40 días y 40 noches. Elías con esta comida pudo vivir. Era una comida que vino del cielo. Bendito sea el nombre maravilloso de Jesús. En el Salmo 78, verso 25, cuando habla la forma en que Dios sustentó al pueblo de Israel en el desierto. Usted sabe que el pueblo de Israel vivió 40 años en el desierto, hermano, y Dios pudo sustentar a su pueblo en el desierto. Imagínense, eran miles de israelitas en el desierto. Dios los pudo mantener con maná. Dice en el Salmo 78, verso 25: pan de ángeles comió el hombre. Dios le mandó comida hasta saciarlos. Ese maná que ellos comían era un pan que comían los ángeles. Era una comida sobrenatural. Esto es en la versión Las Américas. Dice aquí: pan de ángeles comió el hombre. Y creo yo que en esta parte, cuando habla de Elías que comió esa comida que le trajo este ángel, que pudo sostenerlo 40 días y 40 noches, era una comida sobrenatural que pudo sustentar el cuerpo de Elías hasta llegar al monte de Dios, el monte de Horeb. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, sé que muchos de nosotros tal vez, algunos estamos preocupados, y es natural preocuparnos. ¿Qué va a ser de nosotros? Tal vez algunos tienen un trabajo seguro, tienen un sueldo seguro, tal vez no corren el riesgo de ser despedidos, pero no sabemos qué es lo que va a pasar mañana o pasado mañana. Y a veces algunos tal vez estamos preocupados diciendo: ahora ¿cómo va a ser de mí? Tal vez han sacado las cuentas de sus ahorros y dicen: bueno, solamente tengo hasta el mes de junio y de ahí no sé qué será de mí. O algunos están diciendo: ahora qué será de mi negocio, etcétera. Tantas cosas que pueden venir a nuestra mente y a nuestro corazón, mis amados hermanos. Pero hay promesas de Dios para el pueblo del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 6, verso 31 al verso 34, Jesús hablando y enseñando a sus discípulos, les dice: no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? No se afanen, dice. Verso 32, porque los gentiles, hablando de la gente que no es del pueblo de Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nuestro Padre Celestial, si Dios es tu Padre, entonces Él dice, Él sabe todas las cosas que tú necesitas. Ahora dice en el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No importa la situación que esté viviendo el mundo, no importa el contexto, el tiempo en que estemos viviendo, si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, todas las cosas, dice, serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Qué cosas? La comida, la bebida, el vestido. Aquí habla de la comida, el sustento diario, del agua, y habla del vestido. Dice, todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuándo? Cuando buscamos primeramente el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios es alinear nuestra vida a la palabra de Dios. Hermano, es dejarnos moldear por la palabra, es someternos a la palabra. Lo que Elías hizo.
Si Elías hubiera dicho, no, Señor, yo no voy a ir a ese lugar, Elías no hubiera podido sobrevivir. Pero Elías, cada palabra que recibía, él la practicaba, él la obedecía. Ve a tal lugar, Elías iba a tal lugar, esperando los cuervos. Ahí he mandado cuervos, ellos te van a llevar de comer. Y Elías iba a ese lugar y verdaderamente los cuervos llegaban, porque cuando tú te alineas a la palabra de Dios, todas las cosas que tú necesitas serán añadiduras, serán añadidos a ti, sin que tú las estés buscando. Es decir, no está diciendo aquí que no trabajemos, por supuesto, no está diciendo aquí que seamos irresponsables, no, sino que nuestra prioridad debe ser buscar el reino de Dios y su justicia, y tú puedes confiar que todas las cosas serán añadidas. Entonces Elías hizo eso cuando dijo, vete a Zareta de Sidón, ahí hay una viuda, yo le he dado orden que ella te va a dar de comer. Y Elías fue a ese lugar y encontró la viuda, y todos comieron ahí por la palabra que Dios le había dado a Elías, porque Elías se sujetó a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre maravilloso de nuestro Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Esa es una promesa del Señor para los que hemos creído en el Señor Jesucristo, para quienes hemos, hermano, aceptado a Dios como nuestro Padre y Él nos ha hecho sus hijos. Somos sus hijos. Dios conoce tu necesidad. Solo Él sabe lo que va a pasar el próximo mes. Solo Él sabe lo que va a pasar de aquí a 2 meses. Solo Él sabe lo que va a pasar mañana. No te afanes, hermano. Afanarse significa preocuparse desmedidamente, a tal punto que descuides tu vida espiritual, a tal punto que descuides tu relación con el Señor, a tal punto que caigas en el desánimo, en la opresión del enemigo. No, mi hermano, tenemos que aprender a confiar en Dios en este tiempo, confiar en su palabra. Si hay algo que nos va a sustentar es la palabra, porque Dios hizo todas las cosas con su palabra y las sigue sustentando con su palabra. Hermano, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? Pablo lo dice en Romanos 14:17, que el reino de Dios no es comida ni bebida. Es decir, no está el reino de Dios enfocado en las cosas de este mundo, sino dice justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estas cosas son los elementos del reino de Dios. Es decir, que usted y yo tenemos que buscar la justicia. Habla de rectitud, una vida recta delante de Dios, una vida que agrade a Dios. ¿Qué más dice? El gozo. El gozo es la alegría, el deleite que produce el tener a Dios en nuestro corazón. Justicia, gozo y paz. La paz, hermano, habla de la relación con el prójimo. Debemos vivir en paz. Dice justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Es decir, que todas estas cosas solamente las podemos tener a través de la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Otra promesa que dice Pablo, que habla Dios a través del apóstol Pablo, Filipenses 4:19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta es una promesa para aquellos que tienen un corazón generoso con la obra de Dios, para aquellos que les gusta dar aún de lo poco, como esta viuda, que aunque solamente tenía de repente un poco de agua y un puñado de harina y un poco de aceite, estuvo dispuesta a dar al profeta para sustentarlo. Y entonces esta mujer, por ese acto de fe, pudo estar sostenida por el Señor 3 años. Y el Señor Jesús habla en el libro de Lucas, cuando hace una referencia diciendo: muchas viudas hubieron en Israel en el tiempo de Elías. Es decir, había muchas viudas en Israel que podían ser sustentados por el Señor, pero no fue Elías a ninguna de esas viudas, sino a la viuda de Zareta, de Sidón. ¿Por qué? Porque allá en Israel todos habían apartado de Dios, le habían dado la espalda a Dios, no creían ya en el Dios de Israel, estaban creyendo en Baal. Pero esta mujer viuda creía, tenía fe en el Dios de Elías. Y ahí fue donde llegó Elías y fue sustentado.
Y entonces, hermano, la promesa que Dios habla a través de Pablo, que va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es el secreto, estar en Cristo Jesús, tener un corazón generoso. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo hace esta declaración porque los hermanos filipenses enviaron una ofrenda para Pablo, para sustentarlo, para que Pablo se pueda alimentar, porque Pablo era un hombre que estaba concentrado en llevar el evangelio a muchos lugares. Y entonces los hermanos de Filipos enviaron muchas veces ofrendas y Pablo se alegró de eso, no por el dinero, sino por la actitud generosa que tuvieron ellos para desprenderse aún en sus necesidades, para poder sostener a este hombre de Dios. Y dice entonces Pablo, termina esta parte diciendo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, son tiempos donde estamos siendo desafiados en nuestra fe. Este es el tiempo en que tenemos que depender de la palabra de Dios. Es cuanto más tenemos que ir a la palabra de Dios. Mira, hay dos formas en que Dios te habla. Uno es a través de la Biblia, la palabra escrita, el Logos. Y otro es a través del Rema, que es una palabra fresca, una palabra que Dios te habla a tu corazón de acuerdo a tu circunstancia que estás viviendo. Por supuesto, a través de lo que está escrito. Dios te da dirección a tu corazón. Dios es un Dios que habla, sigue hablando hasta este tiempo. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 1. Y en estos tiempos nos ha hablado a través del Hijo, a través de Jesucristo. Pero Jesús también dijo que cuando venga el Espíritu Santo nos hablaría, nos enseñaría, nos guiaría. Y es en este tiempo que el Espíritu Santo puede traer una palabra para ti. Pero siempre lo que el Espíritu Santo te hable va a estar conforme a lo que está escrito. Puede ser a través de una visión, puede ser a través de un sueño, pero siempre todas esas experiencias, filtrarlos con la palabra de Dios. Puede ser una voz audible a tu corazón que tú no has estado pensando, te viene una palabra que te va a dar una dirección conforme a lo que está escrito. Eso es lo que nosotros tenemos que anhelar en este tiempo. Me gustó algo que me compartieron a través de un mensaje y decía que cuando tú oras, tú hablas a Dios, pero cuando tú lees la Biblia, Dios te habla a ti. Y yo creo que en este tiempo, hermanos, tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que meditar en la palabra. Tenemos que creer a la palabra. Y tenemos que, hermano, obedecer la palabra. Porque Dios creó todas las cosas y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Elías no fue el único que fue sustentado con la palabra. Yo te he dado un ejemplo nada más de este hombre. Me gustó mucho porque vivió una época donde hubo una crisis económica, hubo un tiempo de hambruna, de necesidad. Pero este hombre que representa a cada creyente en este tiempo, que vamos a ser desafiados en nuestra fe, hermano, en nuestra confianza en el Señor. Este tiempo no es el tiempo para huir, no es el tiempo para desanimarse, es el tiempo para confiar. Tal vez Dios te dé una palabra para invertir en algún negocio que ningún otro ha pensado, no para hacerte rico solamente, sino para que tú puedas bendecir también la obra de Dios y para que tú puedas sustentarte. Dios te puede dar ideas, claro que sí, hermano. Dios te puede dar un puesto de trabajo que de repente tú ni has imaginado. Dios te puede dar una salida, pero tú tienes que confiar en la palabra de Dios. Tal vez tú digas: ahora, ¿qué va a hacer de mí? No sé qué hacer, no sé qué vender o no sé en qué invertir, no sé qué trabajo tener. Dobla tus rodillas, dile: Señor, dame una palabra, háblame, susténtame como sustentaste a Elías, sustenta a mis hijos, sustenta a mi familia como sustentaste a Elías. Yo creo en tu palabra, Señor, susténtame, Padre. Dios, hermano, es nuestro Padre. Él es nuestro Padre y es el Padre perfecto. Él no es irresponsable, Él no es insensible, no. Él es compasivo, Él es misericordioso. Hermano,
Él es un Padre amoroso, Él es un Padre que tiene cuidado de sus hijos, hermano. David mismo lo dice: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Hermano, este es el tiempo en que tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios. Vamos a meditar en ella y vamos a decirle: Señor, háblame y susténtame a través de tu palabra. Yo quiero orar por usted en esta noche. Tal vez necesitas una palabra de sanidad. Hay promesas de sanidad aquí. Jesús habla no solamente con palabras, sino con hechos. El poder que Él tuvo y tiene hasta ahora y seguirá teniendo sobre la enfermedad. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El Dios de Elías es nuestro Dios. Es el mismo, Él no ha cambiado. Su poder sigue vigente. Pero tenemos que confiar en su palabra. Tal vez estás esperando una sanidad o estás esperando una provisión, un milagro. Vamos, hermano, vamos, hermana, vamos a confiar en la palabra de Dios. Amén. Yo quiero orar por usted en esta noche. Y usted ahí en el lugar que se encuentre, acompáñeme con una oración. Yo no sé cuál sea su necesidad. Cualquiera sea su necesidad, elevemos una oración al Padre. Él está listo para ayudarnos. Y si usted nunca entregó su vida a Cristo, hágalo. Si usted nunca le ha dicho: yo creo en ti, Jesús, yo creo que tú diste tu vida por mí, yo creo que tú fuiste crucificado en esa cruz, fuiste sepultado y al tercer día resucitaste, yo creo que tú vives, Señor. Yo te recibo como mi Salvador, como mi Dios. Entonces vendrás a ser parte del pueblo de Dios. Oremos al Padre en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo precioso en tu palabra, en tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos en este tiempo, Señor, de crisis, tiempo de incertidumbre, tiempo de mucho temor, Dios mío. Ayúdanos a depender de tu palabra. Enséñanos a caminar a la luz de tu palabra. Y como decía el salmista, Señor, en este Salmo 119, en el verso 116, susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Mi esperanza está en tu palabra, Señor. Susténtame conforme a tu palabra. No solamente está hablando aquí de comida, no solamente está hablando de bebida, no solamente está hablando de vestido, está hablando de una sanidad. Está hablando de otras cosas que tú puedas necesitar. Dios tiene el poder para sustentarnos, pero conforme a su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Oro por cada familia, por cada persona que esté pasando necesidad, Señor. Tú conoces, Padre, las necesidades de tus hijos. Hay necesidades en los pueblos jóvenes, Señor, ahí en los cerros de la ciudad de Lima y en otros pueblos donde no ha llegado la ayuda del gobierno, Señor. Y la gente se queja, la gente murmura, la gente maldice al gobierno, Padre. Pero nosotros, Señor, no vamos a maldecir a nadie. Vamos a orar por nuestros gobernantes y vamos a confiar en ti. Vamos a, Señor, a ser sustentados por tu palabra. Vamos a ver tu mano poderosa. Vamos a ver tu gloria, Señor. Enséñanos a confiar en tu palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ayúdanos a meditar en tu palabra, ayúdanos a creer a tu palabra y ayúdanos a obedecer tu palabra, como Elías, Señor, recibió la palabra y él obedeció la palabra y la palabra se cumplió en su vida. Gracias te damos, Señor, así será también en nosotros. Ayúdanos a confiar en ti todos los días de nuestra vida, que el temor no sea nuestro Señor, sino tu Espíritu, Padre bendito, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Te damos gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Oro por cada necesidad que de repente usted ha escrito ahí, tiene alguna petición. Vamos a orar. Oremos por nuestro hermano Enrique allá en Chincha. Oremos por nuestro hermano Limpio. Oremos por nuestro hermano Percy Melo, que está en Jauja hospitalizado.
Oremos por cada necesidad que de repente usted ha escrito y también me han escrito a través de WhatsApp. Vamos a orar. Padre, te pido por cada persona, por cada hermano que ha presentado una necesidad en esta noche. Sé, Señor, propicio a cada vida, a cada necesidad, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres un Dios de palabra, un Dios bueno, un Dios misericordioso. Te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, gracias por su atención. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Sigamos orando, sigamos meditando en la palabra de Dios, mis amados hermanos. Y ya cuando dispongan la apertura del local, entonces la iglesia congregará. Nosotros somos la iglesia, hermano. La iglesia no es el edificio, sino somos cada uno de nosotros que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Hemos sido lavados por su sangre y hemos sido santificados por su Espíritu. Así es que, hermano, no vaya usted a pensar que la iglesia es el local. La iglesia somos nosotros. Así que la iglesia, aunque esté en sus casas, pero la iglesia sigue viva, presente, está sostenida por la palabra de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. Shalom. Amén.